situación fácil para los inquilinos. Por un lado, por la cantidad de montos que tienen que pagar a la hora de entrar en un departamento. Y por otro lado, por otros requisitos difíciles de acceder, como una garantía de propiedad. Estos y otros puntos fueron considerados hoy en el tratamiento de la nueva ley de alquileres, que obtuvo dictamen en Congreso, una sesión caliente, en la que la voz del empresariado inmobiliario se hizo escuchar. Respecto de lo que atañe a la actividad inmobiliaria, seguimos con esta prohibición de cobrar honorarios al inquilino. El problema de esto es que desvirtúa la esencia del corretaje, ¿sí? El corredor inmobiliario es un intermediario por definición del Código Civil y Comercial, que así lo define en el artículo 1346, y me están convirtiendo, al no permitirme cobrarle un honorario al inquilino, en un mandatario del locador. ¿Cuáles son los cambios que se supone favorecen a todos los inquilinos? Te diría que son unos cuantos. En principio que se va a regular el precio por inflación y salario. Hoy los alquileres aumentan por encima de la inflación, las actualizaciones ilegales que tenemos cada 6 meses las fija el mercado de forma unilateral. Respecto de los derechos de propiedad, limita la libre contratación, ¿sí? Y el hecho de que un propietario tenga que firmar un contrato de locación por 3 años hace que muchos de ellos decidan retirar la propiedad del mercado. El plazo de los contratos de alquiler, nosotros tenemos plazos hoy mínimos de 2 años, se van a extender a 3. Esto le da mayor estabilidad a los inquilinos, pero además va a seguir con este ritmo a la baja de los precios de los alquileres. Tercero, expensas extraordinarias. Hoy es muy poco claro lo que sucede con las expensas extraordinarias. Cualquier arreglo lo termina pagando el inquilino porque lo hacen aparecer como ordinario. Después hay otro punto que me parece también interesante que tiene que ver con el registro de contratos de alquiler. Se van a tener que registrar todos los contratos de alquiler en AFIP y esto tiene varios componentes. En principio, blanquear un mercado que trabaja en negro. Es una media sanción que va a tener modificaciones. Las modificaciones principalmente son en poner en valor ese criterio igualitario que debe tener los contratos. Lo que se ha generado es una asimetría en esa relación y lo que ha perjudicado sin duda justamente es el estado de necesidad que tiene uno cuando necesita buscar una casa, un departamento, un lugar donde habitar. La ley debe tratarse antes de fin de año sí o sí, porque el Estado parlamentario se cae y con él la lucha de los inquilinos. Informe de nuestra colega y cronista Magali Arens, hoy en lo que ocurría en el Congreso de la Nación. Esto fue un debate en comisiones y allí hubo dictamen, un dictamen que tiene modificaciones respecto del proyecto con media sanción en la Cámara de Senadores. Y todo esto tendrá seguramente repercusiones a la hora de lo que será el debate en el recinto en la Cámara de Diputados y posteriormente lo que ocurra cuando regrese al Senado. Vamos a hablar con nuestro invitado y por sobre todas las cosas ocuparnos del tema de los inquilinos. José Griseli es abogado y presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, me imagino que han estado siguiendo muy de cerca todo este tema, todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuál es el lugar en el que ustedes se paran respecto de las diferencias y las disidencias que hay entre el proyecto inicial del Senado, el que tuvo aprobación en 2016, y este proyecto que tiene modificaciones? Mira, nosotros prácticamente no tenemos disidencia. Apoyamos que se pretenda flexibilizar un mercado que hasta el momento se presentaba muy rígido. Como bien decían acá en el informe, los requisitos para acceder a la propiedad a través de una locación son altísimos. Con lo cual, nosotros entendemos que esto no va a solucionar el problema de fondo, pero es un pequeño avance para un sector que se presentaba y se presenta hoy por hoy muy duro para el acceso a la vivienda. Una de las cosas que uno siempre se pregunta es ¿quién monitorea estas cuestiones? Digo, una vez promulgada la ley, entra en vigencia, todos sabemos cómo debe manejarse. ¿Dónde están los organismos que se ocupan de regular esta cuestión? Digo, ¿cómo va a ser y cómo va a funcionar esto? Mira, no hay organismos de control, no hay organismos de fiscalización y no hay organismo que tenga poder de policía, con lo cual yo entiendo que va a ser bastante difícil la aplicación de la ley. En este sentido, tenemos la experiencia de lo que sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual, por ejemplo, se le fijan topes
a la Comisión Inmobiliaria. Esto fue a través de la ley, a través de fallos que así lo confirmaron. Y hecha la ley, hecha la trampa. No hubo manera de fiscalizar correctamente el cumplimiento de la ley. Claro, termina el inquilino también convirtiéndose en una especie de fiscal de lo que ocurre, denunciando Sí, irregularidades. Acá lo bueno, que también presentaba el informe, es que los contratos para ser oponibles a terceros y para que se pueda judicializar deberán ser inscriptos en la FIP. Claro. O sea que esto vendría a suplir esto que estamos hablando de que exista algún organismo de control. Claro. Por supuesto, acá el fisco no va a supervisar el cumplimiento de la ley, que se cumplan todos los puntos, pero sí va a ser un punto importante para que este contrato sea oponible a terceros. El sector inmobiliario tiene muchas quejas con respecto a la ley de la ciudad y a este proyecto de ley que se está presentando a nivel nacional. ¿Es tan así que se pierde mucho mercado para el sector inmobiliario con esta ley? Mira, vienen amenazándose mucho con que se van a sacar las propiedades que se ofrecen en alquiler. La verdad que no le encuentro motivo suficiente, no tiene un argumento sólido como para que esto suceda. Hoy por hoy el mercado inmobiliario de compra-venta es prácticamente residual. Y quien tiene una propiedad no tiene otra alternativa que ofrecerla en alquiler, porque si no la tiene vacía, es una vivienda ociosa, y hoy por hoy mantener una propiedad vacía cuesta, y cuesta mucho dinero. Claro. Las expensas promedios, hoy por hoy estamos hablando de una expensa promedio de 2.500 pesos, más los servicios asociados. Y por otra parte entiendo que le sacan una renta más que razonable, porque un alquiler promedio también de 3 ambientes está alrededor de los 19.000 pesos, con lo cual no me parece que tengan motivo suficiente como para sacar una propiedad del mercado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hubo un trabajo de mesas de diálogo donde se llevaron ideas, se plantearon diferencias, similitudes, etcétera. ¿Se trabajó también con modelos de otros países, con cómo se llevó adelante este modelo en algunos otros países, o se tomó la matriz de Argentina para tratar de resolver dentro de nuestros propios problemas? No, se plantearon ideas como por ejemplo el impuesto de la vivienda ociosa. En otros países funciona y funciona muy bien, como por ejemplo en Italia, en Holanda, en Inglaterra, en España, que lo que hizo es que se ofrezcan mayor cantidad de propiedades en alquiler. Ellos tienen una crisis habitacional muy fuerte y la han tenido a partir del año 2008 y le encontraron la solución a través de esta medida, de esta herramienta, a través también de este sistema de premios y castigos, es decir, se le impone un impuesto muy alto a la vivienda ociosa y se lo beneficia a aquella persona que la ofrece en alquiler. Con lo cual no conviene para nada tener una vivienda fuera de este mercado. Decía recién, esto no va a resolver el problema. No. ¿Qué otras cosas hacen falta en la realidad de la cuestión habitacional de Argentina para que se puedan empezar a resolver los problemas que verdaderamente tienen los habitantes del país? Mira, para empezar yo creo que la locación o el contrato de alquiler tiene que ser una opción. Hoy por hoy no es una opción, estás cautivo de esta modalidad. Con lo cual, cuando quedás cautivo de una sola modalidad, se generan estas desproporciones, estas asimetrías, donde se imponen las condiciones. Con lo cual, para empezar a descomprimir, yo creo que es necesario, y yo creo que es una medida muy antipática, el impuesto de la vivienda ociosa, acompañada de créditos blandos para que aquel que es inquilino no quede cautivo toda su vida pagando un contrato de alquiler y empiece a pagar su cuota. José, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por un placer enorme invitarme. haberlo tenido aquí. Gracias. Que esté muy bien.